oportunidad vamos a compartir 4 editores presentes en el estado Mérida: el caso de Eber Delgado, Rodolfo Quintero Noguera, José Gregorio González y mi persona, Ennio Tucci. Y antes de darles la palabra, pues yo voy a contar 3 anécdotas que no sabía cómo organizarlas bien, pero que después de escribir la primera consideré necesario incluir o organizarlas en función de el bueno, el malo y el feo, con la anécdota buena, mala y la fea, comenzando con la fea. Dice: no fuimos los primeros, ni queríamos serlo. Ya Benito nos había hablado de Ronquera, una colección de libros en Mérida llamada así porque usaban cajas de ron para sus portadas. Pero en el año 2005, Antonio Alvarado trajo a la tertulia del Grupo Musaraña en la Casa de la Poesía de Coro un libro que Juan Calzadilla había publicado en Argentina. Un libro elaborado con cartón y que representaba el nuevo movimiento editorial argentino, las cartoneras, posterior a la crisis económica del comienzos del siglo XXI. Coro es una ciudad mágica, pero muy conservadora. Y aunque nos atraía mucho la idea de hacer un libro así, costó unos cuantos meses convencer a los demás compañeros de la tertulia para irrumpir de esa forma en la ciudad, en un momento donde la poesía parecía de alguna forma encerrada en 2 espacios enfrentados. Hablo de la tertulia del poeta Hugo Fernández Obiol y el grupo de la Casa de la Poesía de Coro, donde nosotros encontramos cobijo. Este libro fue tomando forma en nuestra mente como una antología, y la figura de grupo literario devino en formato de taller literario. El proyecto promovía la economía de materiales tan necesaria para un colectivo que reunía jóvenes universitarios, artesanos, vendedores de incienso, un heladero y un policía. Decidimos imprimirlo, como lo hacíamos con las hojas poéticas hasta entonces, en una impresora de tinta. Reunimos los textos y los materiales. El libro se montó en una semana. En una semana se imprimió, haciendo turnos de 12 del mediodía a 8 de la noche. Y a la semana siguiente se presentó. La edición constaba de 300 ejemplares, un tamaño de 1/4 de carta, un libro bastante pequeño, una cubierta de cartón estampada con la mano de mis hermanitos en pintura azul, y tenía textos de Manuel Lugo, Néstor Rangel, Antonio Alvarado, Jenny Gugli, Marina Lugo, José Aldama y yo. El libro no era una pieza de arte ni entrañaba algo de belleza premeditada, era más bien símbolo del atrevimiento de un grupo de personas que salió vestida de una forma distinta en un país petrolero acostumbrado a otro tipo de tradiciones y a otro tipo de formatos. Tuvimos la suerte que días antes de la presentación falleció el poeta Hugo Fernández Obiol. La suerte no porque no estuvo presente, sino porque gracias a eso no asistieron más de 20 personas a la presentación, todos ellos amigos y conocidos. A la semana siguiente, una profesora me citó para hablar en su oficina y en media hora fue detallándome uno a uno todos los errores que habíamos cometido. Para mí fue una caída en picada y una verdadera paliza. Al libro le pegamos una hoja en su tapa posterior con la fe de erratas, pero yo me pasé los meses siguientes estudiando cada uno de los errores con el golpe moral de quien sale al escenario cuando no le toca y se le olvida el Parlamento. Esa era la historia del libro feo. Ahora la historia del libro malo. Dice: mi mejor editor ha sido Eber Delgado, porque además de evitarme el arrepentimiento posterior a mi primer libro, también me hizo ver que no todo lo que escribimos es publicable. En el 2016, cuando emprendía como editor artesanal con Ediciones Madriguera, en mi casa, un muchacho del llano me hizo llegar su libro de poemas. Tardé un par de semanas en abrir el archivo, tras la insistencia permanente de su autor, quien decía que era el mejor libro que nunca había leído y que era extraordinario, que no había nada igual. En efecto, era un libro poco común. Poemas en soneto, con un lenguaje realmente elegante, depurado, limpio,
muy dedicados, y dedicaba el libro al tema de los bares, la ebriedad y el alcohol, pero con una elegancia y una pulcritud magnífica. El libro me encantó, pero luego de conversar con el autor sentí algo de miedo. El muchacho me hablaba con ansiedad, con un afán de protagonismo, quería ser famoso. Y una ilusión así fuera de sí, pues. Eso a mí me generó muchísima desconfianza, como si su libro, si él estuvieran destinados a cambiar el mundo, a cambiarlo todo, ¿no? El libro me gustó, así que fue uno de los primeros que imprimí antes de renunciar al Ministerio de Cultura y dedicarme por entero a los libros artesanales en mi casa. La publicación funcionó, pero el autor se fue con la migración masiva en el año 2016-17 y no supe más de él hasta el 2018. Finalizando el año, cuando me llamó un poeta de Punto Fijo y me expuso un caso particular. Resulta que eran amigos, los dos autores, y habían participado en un taller de poesía popular pocos años atrás. En ese taller escribieron juntos un poema, y ese poema era el poema que más había compartido, recitado, grabado, tuiteado y expuesto en todos sus formatos el autor. Pero lo que más le indignaba era que a este señor no se le mencionaba como coautor en ninguna parte, ni siquiera una línea de agradecimiento. De inmediato me comuniqué con el autor y le pregunté, y a los 10 minutos entró una llamada internacional y pudimos conversar. El autor defendió a muerte su autoría, pero en medio de la discusión confesó la participación de su amigo. Así que, como el padre que soy, le di el regaño de su vida y le pedí que escribiera una disculpa pública a su amigo, de ser posible por el medio que este último se enteró del plagio. Cumplido el trato, hicieron las paces y asunto olvidado. Acto seguido, incluí en mi decálogo como editor no publicar jóvenes ansiosos que quieren ser famosos. Y lo mantengo hasta hoy día. Pero eso no evitó que un caso más lamentable se pusiera de manifiesto 2 años después con otro escritor joven que quería ser famoso y un libro que publiqué en esos años. Esa es la historia fea. No, fea no, mala. Y por último, bueno, sí les quiero contar una historia buena en este caso. Lo bueno sucedió en medio de la crisis económica en el año 2015. Antonella no tenía más de 6 meses y Violeta no superaba los 2 años. Cuando se presentó Camilo Morón en la oficina, acompañado de una hermosa mujer vestida de flores y colorete y muy brillante. A Camilo suelen odiarlo en algunas oficinas por decir lo que piensa y no ser complaciente. Donde yo trabajaba no era la excepción. Sin embargo, me esperó desde las 8 de la mañana con su acompañante hasta que llegué a las 9:30, luego de llevar a Violeta a la guardería. La mujer me presentó un libro escrito por su padre, Hipólito García, un poeta popular y cronista del occidente de Falcón. El libro estaba bien organizado y había pasado por varias correcciones. Tras leer algunas páginas al azar, se observaba muy claro y depurado. Ella quería imprimirlo. Era la historia de su pueblo, Bariro, un pueblo escondido entre Dabajuro y Menemauró, a 1:30 de la carretera. Parecía un proyecto muy local y cuya importancia no trascendía los tantos kilómetros que componen esta población. Hablé con ella y le dije que para mí era casi imposible imprimirlo en ese momento, por supuesto a causa de los costos de impresión. Pero ella insistió que le montara un presupuesto, que ellos se encargarían de buscar el dinero. No recuerdo cuánto costaba y menos su equivalencia en dólares porque no la manejaba para el momento. Pero luego de entregarle el presupuesto me llamaron para contratar la impresión de 50 ejemplares y cubrir los gastos de edición en cartulina y papel bond, que era lo que yo podía conseguir en Falcón por esos días. 15 días después, ya sin su vestido de flores y sin su maquillaje, me encontré con ella para recibir el pago del 50% y comenzar el trabajo. Luego de conversar por un rato y hablarme de su familia,
me entregó 2 bolsas negras de dinero en efectivo que sin pena contamos juntos en la sala, en billetes de 5, 10, 20 y 50 bolívares. Fuertes para la época. Y al finalizar, una lista de agradecimientos que debía incorporar al libro al final. Aquella lista me dejó frío. No miento cuando digo que se me arrugó la garganta y se me aguaron los ojos. El pueblo entero había dado una parte del dinero para imprimir su libro. Era impensable que un libro fuera tan valioso para una comunidad en un momento como ese, como para dejar de lado la situación país y el costo de la vida para sacar dinero familia por familia e invertir en esto. Esa primera impresión no fue de 50 ejemplares, sino de 100. Una semana después me confirmaron que eran 100, me pagaron el resto y la lista obviamente era más grande. Imprimía de noche luego del trabajo y en pocas semanas había compaginado, cosido, encolado y refilado los libros. Al momento de entregarlos, el señor Hipólito se presentó y pudimos conversar mejor. Ya no estaba su hija, pero sí otra lista y otra solicitud de libro. Acercarse al libro siempre resulta una proeza maravillosa. La experiencia es única e invaluable. Cada lector recorre las palabras bajo el éxtasis de la incertidumbre. ¿A dónde van las grafías? ¿Cuál es el mensaje que va a descifrar cada vez que avance en su lectura? ¿Cómo termina esa aventura en la que se ha enfrascado al comenzar a leer un libro? Las interrogantes son múltiples y las hipótesis innumerables. El libro escoge a sus lectores. Yo soy de los que considera que el libro escoge siempre a sus lectores. Es decir, usted puede tener un libro 20 años, 30 años en su casa y lo lee cuando el libro decide que uno lo lea. El libro escoge a sus lectores, los atrapa en sus redes, revela sus secretos ante la mirada impaciente de quien se atreve a cruzar sus límites y perderse en sus páginas. Todas las maravillas de la humanidad están contenidas en él. También los desafueros y los pasos desalmados de cuanto tirano pretende apoderarse del conocimiento para esclavizar el mundo en nombre de la libertad, la religiosidad y la oportunidad. Para los lectores avesados, el libro representa la posibilidad de acercarse a los estamentos sagrados. No se trata de bordear los extremos de la divinidad, sino de vivir aferrado a los hilos mágicos que mueven el universo desde los confines de la eternidad. El libro es un mare magnum de letras que corren incontrolables hasta que el lector lo afronta con sus ojos de águila en cacería. Entonces, si lo desean, las letras se ordenan para dar paso al recorrido visual que descifrará su contenido y que cambiará para siempre la existencia de quien lee. Leer es un acto filial. La relación del libro y su lector ocurre en un ámbito cercano. Luce como una simbiosis capaz de alejar el aburrimiento, los temores, el tedio y los malos momentos. Cuando la lectura asoma en la vida de una persona, respira bondades y se hace necesidad perentoria. Se lee para viajar en el tiempo, para afrontar universos paralelos donde se vivifican las acciones más inverosímiles que pueda soñar el ser humano. Un enclave onírico pleno de puertas que conduce al iniciado por laberintos de esperanza y salvación, pero también de batallas, victorias o derrotas. El mundo alrededor del libro está impregnado de huellas. Innumerables manos trabajan para llevar hasta el lector el producto acabado. Sin que esta última expresión se considere así aquí como pueril o ignominada por su carga semántica, referida al comportamiento comercial. Es un producto acabado porque ha cumplido con todas las fases completas que se precisan para que pueda ser leído con la pasión que le pone el lector. Desde entonces hay todo un enjambre de personas que trabajan para lograr que el libro cobre vida, resplandezca y se materialice desde la escritura de su autor. Los editores, los buenos editores conocen sus libros, trabajan para que ellos entren en los corredores mediáticos, digitales, bibliográficos, comerciales y oníricos. Se quiere fomentar la lectura, llevar el libro a quienes aprecian su valor y además disfrutan de cada una de las experiencias inigualables que se ofrece tras la cortina que supone la portada. Puerta genial que se cierra después que el lector pasa y no permite regresos o abandonos si el autor logra atrapar a su lector.
Las responsabilidades del editor comienzan cuando contacta al autor o descubre un manuscrito que llena su alma de incertidumbre. Nace la imperante necesidad de ver ese texto inédito convertido en un libro guiado por sus manos de descubridor de excentricidades o testimonios vitales retratados en poemas, cuentos, novelas, crónicas, obras de teatro, ensayos u otras alteridades literarias cuyo contenido fundamental será el deleite del lector precavido o del avesado. Mi experiencia particular con La Casa Tomada, editorial que ha publicado más de 120 títulos, ocurre por las extrañas coincidencias que nos depara el orbe existencial. Nace en los predios de la Universidad Católica Andrés Bello. Quienes fuimos sus fundadores estamos ligados a esa casa de estudios. César Uzcategui era profesor, Alexis Romero profesor, José Rafael Briceño también era docente de la universidad y quien esto escribe estudiante de educación. Todos poetas y cercanos a la escritura. Luego de innumerables reuniones logramos coincidir, consolidar la casa editorial. Recibimos subsidios del Estado, lo que nos permitió comenzar a publicar. Por supuesto, bajo el amparo de tantos amigos que contribuyeron con su amistad y solidaridad al legarnos ilustraciones, fotografías y trabajos literarios que salieron publicados en nuestro sello editorial. Obras que se han encaminado en la literatura nacional. Hoy la mayoría son autores reconocidos. La Casa Tomada llegó a publicar más de 120 títulos en sus diversas colecciones. Rosario de Dios, colección de cuentos, La Tienda de Muñecos, literatura infantil, Ojos de Alcoba, novelas, Sereno Rey, de poesía, además de una colección de crónicas y una de estudio. Asimismo se editaron 6 números de un tríptico de poesía, A los Ojos del Vigía, que se hizo en honor al poeta Arlet. En mi caso en particular, la relación con los libros, que creo que primero nace una relación muy profunda y muy estrecha con los libros, y luego nace la inquietud por aprender a elaborarlos, a conocerlos, a construirlos. Yo le comentaba aquí a los muchachos hace rato cuando llegué que esta biblioteca, mi mamá fue una de las fundadoras, Esperanza Noguera. Ella fue una de las que recibió los primeros lotes de libros que iban a conformar esta biblioteca. Y tenía 2 jóvenes poetas que le ayudaban en ese entonces, que eran el hoy profesor Gregory Zambrano y el narrador Amable Fernández. Ayudaban en esas tareas. Y mi mamá, que fue docente, que fue maestra de aula, que fue normalista, graduada en la normal de Barquisimeto, la misma donde se graduó Briceño Guerrero, por cierto. Pues con ella siempre me permití tener un acercamiento muy cotidiano de lo que era el libro, las bibliotecas. Ella luego enferma y como no pudo estar más en aula, estuvo en biblioteca, que en ese entonces estar en biblioteca para algunos maestros era como un premio porque era la oportunidad de no hacer nada, ¿no? Pero mamá conocía la labor y luego fundó y construyó la biblioteca de la Escuela Básica de los Curos, y hoy en día se mantiene y es muy dotada. Esa biblioteca, para ser una biblioteca de escuela, tiene colecciones y libros que probablemente no tengan otras bibliotecas en el país, porque ella se ocupaba en dotarla, en tenerla al día, en que en sus anaqueles estuviese lo más representativo de la literatura latinoamericana y venezolana. Bueno, por ahí primero. Segundo, yo siempre recuerdo en esas tareas que enviaban cuando uno estudiaba primaria, y casi siempre era la misma. Cada vez que se celebraba el Día del Libro o de los poetas o de la literatura, una de las tareas era la elaboración de un libro. O sea, tú debías construirlo, tú construías un libro y yo creo que esa fue la luz genésica que yo tuve en el sueño que luego devino en la construcción de los libros. Y yo se lo contaba a Gabriel Jiménez Gemán,
ahora en coro, que estuvimos en la Filben de coro, se lo contaba como una anécdota y como una manifestación de cariño hacia Gabriel Jiménez Germán, que por cierto el próximo año, en el 2023, se cumplen 50 años de la publicación de Los dientes de Raquel, que fue su primer libro. Porque en ese entonces yo elaboré el libro y el libro debía ser sobre autores venezolanos, ¿verdad? Y yo estudiaba segundo grado, yo debía haber tenido 8 años. Entonces, entre los autores que mi mamá me sugirió para que hiciera ese libro, lo construyera, estaba Gabriel Jiménez Germán. Tenía 8 años y yo ese libro yo lo conservé no lo conservé yo, lo conservó mi mamá entre sus recuerdos, esa tarea. Entre uno de los escritores que yo antologué en ese libro estaba Jiménez Germán, que después de 30 años tengo el gusto de conocerlo y además tener una amistad profunda con él, que es otra experiencia muy, muy importante y hermosa, porque cuando uno es joven uno tiene la idea de que todos los autores están muertos. No sé por qué, en el bachillerato uno lo ponen a leer y te pareciera que todos los escritores son muertos. Luego tú descubres que son tipos que están vivos y luego tú descubres que son tipos que están muy cercanos a tu comunidad, a tu vida. Me sucedió con Alberto Jiménez Ure, que yo leí un libro cuando tenía 16 años que se llamaba Suicidio, que me deslumbró, un libro impresionante. Y yo luego descubro que Alberto está vivo. Luego descubro que Alberto vive en Mérida. Luego descubro que Alberto trabaja en el rectorado de la universidad y que trabaja con mi hermano José Abel. Y bueno, yo no perdí luego la oportunidad de conocerlo y también tuve la dicha luego de que fuéramos lo que hoy somos, que somos grandes amigos. Bueno, hablaba de la tarea esa que yo hice cuando tenía 8 años. Ahí construí yo mi primer libro. Era, recuerda, hijo, que los libros llevan portada, que los libros llevan contraportada, que el machote. Era una antología de cuentos venezolanos que yo recortaba o escribía a mano de autores venezolanos. Estaba Gabriel, estaba Ignodio Quintero y estaban todos los escritores que me sugirió mi mamá, que les explico, mamá los conocía porque mi papá era escritor, era el poeta Arnulfo Quintero López. Entonces toda esta patota que mi mamá me sugirió eran los amigos de mi papá y eran los escritores que iban a la casa. Entonces en ese sentido, bueno, toda la vida he tenido una relación con los libros. Mis hermanos todos han laborado en este ambiente, en imprentas, en la editorial venezolana, en Meritec, todos siempre han tenido trabajos relacionados con la elaboración del libro o del periódico. Y cuando tuve 17 años entré a trabajar en el diario El Vigilante, en el hoy extinto diario El Vigilante, que quedaba por aquí, por la avenida 5, detrás de la catedral. Y allí justo conocí al poeta Eber Delgado, mi hermano, y allí laborábamos los dos, pero era la labor de imprenta. Aprendimos lo que era una rotativa, de aquellas que parecían unas máquinas mitológicas, que se alimentaban de plomo y de otros químicos que nos mataban. Y tuvimos la experiencia de vivir eso, pues lo que era el proceso de edición de un periódico que también pareciera ser un periódico, pareciera ser un libro cotidiano. Aprendimos la labor de montar, de lo que era transcribir, mecanografiar, corregir, editar, pegar. El poeta hacía un montaje de negativo, algo que hoy ya no existe, que era... Y bueno,
ahí tuve la dicha de conocer al poeta y de compartir inquietudes literarias que ya yo tenía. Y uno cuando es joven uno no haya cómo manifestarla para no parecer un bicho raro, para que las muchachas no se nos ahuyentaran, porque cuando uno hablaba de libros y de literatura, las muchachas hacían una mueca extraña. Entonces uno tenía que disimular un poco aquello de que uno quería ser poeta o publicar libros. Que luego con los años conozco a Eber, conozco a otros amigos de la universidad, a Edwin Rojas Matas, que fue gobernador de Sucre, y el poeta Jesús Rengifo Angarita, con el que yo venía todas las tardes a esta biblioteca. De hecho, aquí creamos el grupo de amistad de la biblioteca Simón Bolívar, con la idea de que algún día la trasladaran a lo que luego fue la UNEFA, ¿no? Creo que queda ahí la UNEFA. Y bueno, ya la relación directamente que nos propusimos, vamos a elaborar los libros como nos sucede a todos. Creo que a todos nos sucede siempre igual. Empezamos a escribir nuestros textos, a tener inquietudes y a saber que éramos unos parias y que si no lo hacíamos nosotros mismos, más nadie nos iba a dar la oportunidad de expresarnos, ¿no? Creo que a todos nos sucede igual, no de ahora, sino desde siempre. Teníamos la referencia directa de Mocuglifo, que había sido una tremenda empresa en el sentido del trabajo común que había llevado adelante el poeta Gonzalo Fragui, que su suerte no fue distinta. Un grupo de poetas jóvenes que a principios de los 80 surgieron en esta ciudad y que luego ellos mismos buscaron las maneras de publicarse, de publicar, de compartir sus trabajos escriturales. Entonces nosotros teníamos esa referencia directa de Mocuglifo, que sabíamos también que tampoco nos iban a tomar en cuenta porque ya pertenecíamos como a otra generación. Entonces, bueno, con la llegada de Giandomenico Puliti a la Dirección de Cultura, todos los poetas que me acompañan comenzamos a trabajar con él, Javier Alexander Roa, Eber Delgado y yo principalmente. Tomamos por asalto el departamento de literatura, siendo muy jóvenes, pero muy jóvenes, de 20 años, 19 años, y no era una empresa fácil porque eran espacios, oficinas, territorios que habían estado en posesión, por decirlo de alguna manera, de personas muy importantes, de escritores muy importantes del panorama literario merideño y venezolano. Sin embargo, pues nosotros llegamos allí a acompañar la labor de Giandomenico Puliti con las limitaciones económicas que tuvo Puliti al comienzo, y lo primero que nos propusimos fue construir un fondo editorial que nos permitiera precisamente dar voz, mostrar a los escritores y poetas merideños que no habían sido tomados en cuenta por nadie. Era algo que nos preocupaba porque las publicaciones en Mérida siempre habían estado muy sujetas al patrocinio de la universidad, el patrocinio académico, el patrocinio incluso de poder, pues si no era un libro que pasara por el filtro de los muy sabiondos universitarios, era un libro que iba a ser desechado para la historia. Y nosotros no, yo sí creo que fue una valentía, creo que fuimos valientes en el momento de querer publicar autores que habían sido rechazados de todas las maneras. En esa colección que nosotros llamamos cuadernos artesanales de poesía, y realmente eran unos cuadernos construidos con cartulina de hilo,
y hojas blancas que imprimíamos en una máquina que se llamaba Duplo, una especie de fotocopiadora quizás un poco más elaborada que le permitía a uno hacer otras cosas, pero esa fue la primera experiencia editorial que titulamos, que llamamos Cuadernos Artesanales de Poesía. No traje ninguno, porque mañana salí con prisa a poner gasolina y olvidé los libros, pero quizás por allí en algún anaquel deben estar. Y sin ser tan pretencioso como José Gregorio, sí llegamos a publicar más de 60 cuadernos artesanales de poesía, y publicar tipos tan iconoclastas, tan heterodoxos, tan malditos, tan alucinados, como Aladín, como Raúl Cabello, como Tucci, un tío de Etnio, y muchos más, e incluso nuestros primeros pasos en la poesía, nuestros primeros libros. Ya luego, pues como todos fuimos creciendo en la elaboración, fuimos mejorando las ediciones, fuimos teniendo recursos ya esta vez subsidiados por el CONAC, todavía existía el CONAC entonces. Y bueno, se creó la editorial, el fondo editorial Gitangeli, que en un principio eran Javier Alexander Roa, Eber y yo. Luego yo me peleo con ellos, como es natural, y entonces hago un proyecto para yo comenzar a editar unos libros que yo, bajo el nombre de Caminos de Altair, donde yo llegué a publicar unos 20, 30 libros de poesía, de narrativa. Y bueno, sí, es una labor hasta romántica, desde el momento en que alguien te confía los textos, te los confía, te los entrega, y tú que te crees en mi Dios, tú los lees, y tú lo valoras, y tú decides si vale la pena o no publicarlo. La mayoría están llenas de ratas, tú los corriges, le corriges ortografía y le corriges sintaxis, y le corriges formas, y le corriges todo. Y luego, bueno, uno aprende a diagramar. Toda esta labor de hacer libros, toda esa labor es, ¿cómo es? Tú lo aprendes de manera autodidacta. Tanto es así que Eber aprendió a diagramar sin nada. O sea, quizás hoy en día tú te metes a YouTube, a Internet, tú puedes conseguir 1000 tutoriales de cómo aprender a diagramar un libro, pero hace 20 años no. Entonces hasta eso aprendimos de manera... Eber se sentó, ¿en qué diagramábamos? En PageMaker. Si una cosa es cierta, la elaboración de un libro nunca deja de aprenderse. Todo libro, cuando uno está haciendo un libro, como él sabe, cada libro es una escuela para nosotros los que estamos vinculados con el libro. Yo siempre he dicho que yo sería un carajo muy triste el día que deja de hacer un libro por acá cada 2-3 meses. Desde que yo empecé a trabajar en el diario El Vigilante, en el año 88, estoy vinculado con lo que es el periódico, los libros, las hojas. Allí conocí al señor Carlos Avellaneda, estuvimos compartiendo un tiempo ahí. El señor Carlos Avellaneda era corrector, y él sí sabe lo que es la elaboración de un periódico en esos años, creo que hasta el 95 más o menos. Sí, entonces yo tuve la suerte de entrar a trabajar en el diario El Vigilante siendo muy chamo, muy carajito. Éramos como 40 personas o 60, no sé, éramos muchos los que producíamos el diario El Vigilante. Era un tiraje de más de 7.000 periódicos diarios. Era además el decano de la prensa merideña. Y yo, como era el más carajito, era que tenía como más astucia ahí, o más curiosidad para ir aprendiendo los oficios. Yo empecé como encartador allí, una cosa que hacía en otras rotativas, pero cuando tenía tiempo libre entonces me iba a ver qué hacía en la rotativa para limpiar la batería del
periódico. Y entonces cuando ya eso lo había aprendido y ya trabajaba ahí en la rotativa, entonces me subí para fotomecánica. Y de fotomecánica me fui para montaje negativo, y de montaje negativo fui a montaje positivo, y de montaje positivo fui a diagramación, y después a producción, y después, bueno, todo eso lo hacían 40, 50 personas, y en el año 88, cuando nos fuimos en el año 2000, lo hacíamos 6 o 7 personas. Entonces, pero era por eso, porque como yo siempre fui el más joven, era el que me quedaba ahí curioseando y aprendiendo. Recuerdo que un día el administrador del periódico me dijo, pero iba a venir mi hermano a trabajar esta noche con usted, a partir de esta noche empieza como encargador. Y entonces llegó un muchacho en patineta con un short boxer, me acuerdo, una camisa amarilla y una gorra echada para atrás así, chamito medio zumbado. Ese era Rodolfo, que venía además hablando de poesía, ¿no? Entonces, coincidimos en que los dos leíamos una página que salía en el periódico que se llamaba Deslinde, que coordinaba Javier Alexander Roa en ese momento, con Eduardo Rivero, creo que era. Y bueno, y empezamos a hablar de literatura un poco, y de poesía, la poesía que él escribía, la poesía que yo hacía, y comenzamos como que, bueno, aquí tenemos como que un vínculo, y deberíamos como que aprender a ver cómo se hacer una página literaria. Y como teníamos esa confianza ahí con José Luis, conseguimos que nos dieran al principio una página, los viernes, un oficio difícil para 2 o 4 carajitos que se vincularon allí en ese momento. EMAT creo que empezó con nosotros en ese momento. EMAT, Edwin y en Roja y Rengifo y una muchacha ya, Adriana Costa. Entonces ya éramos como un grupo, nos reuníamos en las tardes y decidíamos que íbamos a publicar en el periódico, ¿no? Y ya como que aprendiendo el oficio del editor, seleccionar los poemas y la cosa. Como siempre pasa en los grupos literarios, ya éramos un pequeño grupo literario y nosotros siempre terminábamos ahí acordando una cosa y peleando después por otra. Entonces lo que pasa entre el autor de un poema, cuando se lo corrigen los correctores, que siempre son muy duchos en esto, como el caso de mi compadre Amable, que él le quita palabras a los poemas, y hay casos muy anecdóticos de Aval. Tenemos el caso de Nelson. Bueno, voy a echar ese cuento de Nelson ahorita. En el caso de los correctores, Nelson es un poeta que viene de Caracas y trae un libro como de 100 páginas. Y entonces Amable es uno de los mejores correctores que tiene Mérida, y nos reunimos con Amable para que le leyera el poema Nelson, el poemario. Bueno, Amable agarró el poemario y le destrozó el poemario, y le decía, mire, el poema de estos versos es este nada más. Entonces de 10 versos le dejaba uno y le decía, ese es el poema. Esas son las cosas que pasan y cosas que pasamos en el periódico. Una vez yo tenía una columna para mí con unos poemas que me tocaba publicar porque nos turnábamos. Además que publicábamos poemas de otros compañeros que una vez que sabían que nosotros estábamos haciendo ese trabajo, los jóvenes poetas de la ciudad venían a nosotros, porque ya en las páginas de Frontera y de Linde y eso no lo editaban, porque ahí estaban Gregory, estaban Fragui, estaba el novio. Entonces ya había un chance, en ese momento era muy difícil, no como ahora uno hace un blog y hace un libro digital y es acceso libre. En aquella época era muy difícil la cosa, y más hacer un libro, cosa que después con el tiempo tuvimos tiempo y chance de simplificar, pues, pero ahí fuimos aprendiendo ese oficio. Entonces yo le doy mis poemas a Rodolfo un día para que los publicara. Él era el que se encargaba de compilar los poemas, ¿no? Entonces él después iba a producción, dejaba los poemas allá, él los transcribía, porque en ese momento se transcribía en máquina de escribir todo lo que iba, además era una serie de caracteres, no era tan fácil. Entonces Rodolfo hacía eso, lo llevaba a producción transcribía, y yo tenía la fortuna de que yo era el que hacía el montaje negativo. Y vine y leí mi poema y Rodolfo le había quitado unas palabras y le había puesto unas comas cuando lo digo. Que era muy mala. Y entonces yo le borré mi nombre y no salió sin mi nombre. Y entonces al otro día Rodolfo viene y forma aquel pleito que le voy a borrar el nombre.
Dice, no, pero es que los poemas son de quien los corrige, no de quien los escribe. Así tuvimos, creo que fue nuestra primera pelea editorial. Bueno, y son procesos que se van aprendiendo. Pues. Con el tiempo tuvimos la fortuna de llegar allí a Fundación, era el Instituto de Acción Cultural en ese momento. Nos conseguimos... El IDA, que era. Era el IDA, que era el Instituto de Acción Cultural, y entonces nosotros fuimos los herederos de las ediciones Solar. Unas ediciones tan importantes como Monte Ávila, Ayacucho, o sea, íbamos acompañados además de Gian Domenico Puliti, de Alexis Vázquez Chávez, de Yamil Mendoza. Entonces, bueno, había un equipo allí en el ámbito literario, unos verdugos y nosotros que estábamos ahí en el camino del aprendizaje del mundo editorial, que nunca se deja de aprender. Tuvimos la fortuna con el tiempo de conseguir esa máquina que dice Rodolfo hace rato, una Duplo. Y yo que venía del aprendizaje del periódico, de diseñar ya el periódico, me empecé a empapar sobre cómo se hacía un libro. No era fácil porque el programa PageMaker Muy básico. era básico, tenía unas herramientas que no tiene hoy en día en InDesign. Después hubo WordPress, que fue otro programa. Un poco más fácil. Sí. Pero bueno, ahí entonces empezamos a trabajar ya, a decidir qué otro tipo de libro íbamos a hacer. Y el primer libro que editamos fue el de Tucci. ¿Cómo es que se llama? Francisco Tucci, que es tío de Tucci, Néctar. Es el primer cuaderno artesanal que hicimos, que lo hicimos con todas las herramientas, la ignorancia, creo yo, con lo que se hace un libro y imprimimos un libro. Pues. Tanto así que no sabíamos cómo graparlo. Y entonces con una aguja le abríamos huequitos al libro, página por página, y entonces le metimos grapa por grapa y después doblábamos. Era un cuaderno artesanal y así lo refilábamos con un machete. ¿En serio? Sí. Un libro, la portada es verde, creo que claro, no. claro. Y así hicimos. La cartulina ese verde. fue el primer libro, pero así hicimos los primeros 10. Y después descubrimos que había una grapadora por allá de cuello ancho. Pues, no sabíamos nada de eso. Entonces empezamos a hacer los libros esos artesanales ya a lucirlos. ¿Ves? Tanto que Miguel Márquez en Caracas vio el proyecto que nosotros teníamos y nos mandó a llamar a Javier Roa, a nosotros allá en Caracas, para preguntarnos cómo era eso que estábamos haciendo. Entonces él lo vincula con un proyecto que siempre ha existido en Cuba, que son los cuadernos esos artesanales, y es cuando compran, como en el año 2006, por allá, las imprentas regionales. Yo creo que nosotros fuimos los fundadores de los cuadernos artesanales en Venezuela, aquí en Mérida, así, para ser pretenciosos, ya que estamos en esa línea de los pretenciosos. Pero así fue. Ahora, el aprendizaje del ámbito editorial, como lo dije hace rato, yo creo que es diario. Hoy en día incluso estoy en eso. Esta mañana me acaban de pasar un libro para Fundecen que ya habían diagramado y entonces bueno, uno ve que hay distintas tipografías en una página, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esta semana acaban de publicar un libro que para mí fue muy apresurado. Yo lo decía allí ayer, el de Richard Lowe, uno que presentaron ayer. Entonces, bueno, ese se lo dan a un compañero de trabajo y había que hacer el libro en 2 semanas. Un libro que no está corregido. Yo lo revisé un poquito y dije, no, yo no soy corrector, o sea, además tiene que ser un corrector especializado, porque era de temas históricos. Sí, porque es que eso tienen los libros. ¿Qué pasa con el ámbito editorial? Que nosotros, bueno, estamos en el camino que estamos, pero afortunadamente nos ha ido bien. Lo lógico es que deberíamos tener correctores especializados por cada uno de los temas que tengamos. No cualquiera es un corrector de un libro de poesía, no cualquiera es un corrector de un libro de historia, no cualquiera corrige un libro de novela. Una novela es otra cosa. Entonces, hay que tener en cuenta eso nosotros que estamos en este ámbito editorial. Y mal que bien, así lo hicimos en Fundecen. En Fundecen conformamos, en el IDAC, conformamos ese grupo en el año 2000, ese grupo especializado. Si llegaba un libro de poesía, se lo dábamos a Alexis Vázquez Chávez, por ejemplo. Y a Yamil, las novelas, Puliti, a pesar del trabajo que tenía, Puliti siempre estaba allí. Puliti tenía un ojo
de águila para corregir. Era impresionante esa capacidad de pulir. Y con Javier la tuvimos también. Entonces, bueno, ese todo aprendizaje, ese es el aprendizaje que hemos tenido. Y como editor también, uno sabe a veces qué libro publicar y qué no. Elio dice que yo tuve el latino o el desatino de no publicar el primer libro, pero pasó con el libro de Matt. Un libro que tiene un nombre que a mí me gusta mucho. El libro tiene por título Tu recuerdo reúne ceniza. Bueno, ese es un libro que Matt niega. Como título es muy buen título, a mí me gusta mucho. Yo de vez en cuando reúno, veo el libro y reviso algunos poemas y yo no entiendo por qué a Matt no le gusta. Curiosidades pasan, muchísimas. Usted nombró hace rato a Camilo Morón. Sí. Bueno, Camilo llega un día a la oficina y me pide que le edite. No teníamos presupuesto, porque ese es el otro problema que tenemos nosotros los editores. Bueno, nunca tenemos presupuesto. Cuando tuvimos Itángal y que yo llegué a la casa con los primeros 500 libros que nos dio el ministerio, nosotros fuimos parte de esa fortuna que el ministerio financiaba las editoriales alternativas. Entonces fundamos Itángal y, como dice Rodolfo, el primer libro que imprimimos fue uno de Rodolfo que se llama El amor a veces, el olvido entonces. Pero yo me llegué a mi casa, como la imprenta llegaba cerca, y llego a mi casa con 500 libros allá. Y eran muchísimos libros. Entonces me dice mi papá, me dice, ¿y eso? ¿Qué es eso? Y digo, esos son libros. Me dice, usted va a vender esos libros y va a hacer mucha plata, ¿no? Y yo, no, papá, la poesía se regala. Entonces, son cosas como esas. Y así hacemos los editores. O sea, la decisión de qué libro editar, qué libro no editar, es también, son tareas amenas a veces, reuniones amenas y reuniones de discusión también. Entonces llega Camilo Morón. Nosotros no tenemos presupuesto y me dice Camilo, tengo un libro de 3 poemas para que por favor me lo edite. Y entonces, coño, conociendo a Camilo Morón, la inteligencia de Camilo Morón, o sea, un tipazo Camilo Morón. Entonces yo tenía por ahí un pedazo de papel, ¿no? Unas resmas de papel, me quedaban unas cosas por ahí y yo íbamos a hacer un poema artesanal a Camilo. Son 3 poemas. Bueno, cuando me llega el archivo, me llega un archivo en Word de 120 páginas, 125 páginas. ¿Cuánto tenía cada poema? Eran 3 poemas. O sea, ¿y quién le dice a Camilo que no eran 3 poemas? Es su poesía, es su obra. ¿Ves? Sí, es acción. Cosas así. Un señor llega una vez y me dice, mire, yo soy un poeta iluminado, yo tengo un libro muy grande que proponerle. Bueno, el carajo dice que ese es un poeta tan importante para Venezuela porque ese es un libro que él le están dictando desde Ganímedes. Cosas como esas pasan. Bueno, el libro a la final, que se negó tanto, creo que lo terminó imprimiendo El perro y la rana. Jessica lo terminó de imprimir. Ahí. Bueno, cosas como esas. Y es lo que yo les digo, el libro para el editor es una escuela constante. Uno siempre está aprendiendo. La decisión de las portadas, está bien, se edita el libro, pero cosa difícil es decidir la portada del libro o las colecciones de los libros, los colores de los libros, los formatos de los libros. No es fácil para nosotros que estamos en este ámbito sentarnos y pensar el libro como tal. Bueno, eso. Gracias. Muy bien.